Hi. Hi. What's wrong, buddy? Someone at work ate my sandwich. Well, what did the police say? El decir que un personaje es el mejor de su respectiva obra es un debate extenso y cansado. Y la verdad es que eso nos quitaría mucho tiempo y mi intención no es entrar ahí. Más bien mi intención es hablar sobre mi personaje favorito y argumentar el por qué yo creo que este es el mejor. Friends es una serie que 25 años después de su estreno sigue siendo relevante. Incluso las generaciones que nacieron después del fin de la serie se ven interesadas por esta, por lo que advierto que, sí, evidentemente habrán spoilers. Así que si no has visto la serie y la tienes en tu lista de pendientes, ya queda totalmente de tu parte el quedarte o no. Primero que todo me gustaría hablar un poco de los tipos de personajes. Yéndonos a la teoría, existen los protagonistas, los personajes secundarios, los terciarios y el antagonista. Pero en la práctica, y por supuesto también dependiendo del caso, esto se puede tornar un poco más complejo. Debido a que hay personajes sobresalientes y personajes que son un eje fundamental para la trama, pero que no necesariamente tienen que ser los protagonistas de la historia. Estas piezas pueden llegar a ser tan fundamentales para la trama que al momento de extraerlos de la ecuación, se nota cómo la calidad de la misma baja drásticamente o cómo incluso la esencia de esta desaparece. Lo curioso que, como ya les adelanté, es que estas piezas tan fundamentales para la trama pueden ser un protagonista, un personaje secundario o bien un antagonista. Y esta no es que sea una característica única y exclusiva de los sitcoms de los 90, sino que más bien puede presentarse en cualquier género y en cualquier época. Ah, y por cierto, bienvenidos a la zona. La primera impresión que tenemos de Chandler es que es un personaje plano que va a aparecer solamente para ser un alivio cómico. Y esto no es nada descabellado, porque incluso los creadores de Friends afirmaron que los personajes de Phoebe y Chandler habían sido pensados más como personajes secundarios, como personajes que servirían de apoyo para aportar humor a la serie cuando fuera preciso. ¿Qué pasa? Que particularmente Chandler gustó entre el público y los guionistas, y como consecuencia de esto fueron profundizando en el personaje para darle mayor protagonismo. Pero, como les comenté, Chandler había sido pensado más como personaje secundario y cómico, y al tratar de darle un desarrollo a un personaje con estas características varias veces cayeron en la ridiculización, al tratar de justificar su personalidad con experiencias chistosas. Y aclaro, experiencias chistosas para el público, no para el personaje. Con este trasfondo que se le dio, se convirtió en el único personaje, aparte de Rachel, que tiene una evolución. Lo vemos afrontar sus demonios del pasado, como la relación con sus padres, su temor al compromiso y el abandono de su trabajo bastante lucrativo con el que incluso mantenía a Joey para hacer lo que de verdad le apasiona. ¿Y por qué menciono esto? Porque los otros personajes fueron víctimas de la flanderización, convirtiéndose en caricaturas de sí mismos al exagerar una característica del personaje para después ser explotada en las próximas temporadas. En el caso de Mónica pasó de ser una persona ordenada y parcialmente altanera, pero que se preocupa genuinamente por sus amigos, a un personaje obsesionado con el orden y la limpieza. Con Joey vemos que pasó de ser un personaje no muy inteligente, pero sí lo suficiente como para rodearse de personas como Chandler y Ross, a ser un ser completamente desinhibido de la realidad, que solo le gusta comer. En el caso de Ross vemos cómo pasa de ser un personaje que no sabe llevar bien las relaciones sexoafectivas, pero que aprende con el tiempo y se quiere superar, a un ser obsesionado con el matrimonio que siempre termina cometiendo los mismos errores. Esta flanderización de los personajes hubiese sido la responsable de acabar con el fenómeno de Friends. Pero esta serie se salvó porque supo balancear bien con Rachel y Chandler. Pero ¿qué diferencia a estos dos personajes al punto de decir que uno de los dos es el mejor de la serie? Fácil. Lo siguiente, que Rachel, a pesar de tener una meta clara, como lo es la independencia y el éxito en el mundo de la moda,
cometió un error, que fue dejar todo lo que construyó a lo largo de la serie con el fin de lograr sus sueños por el amor heterosexual. Y en una relación que no ha hecho más que ir y venir y que nos ha demostrado en distintas ocasiones que no funciona, pero que francamente así todos sepamos que es una relación tóxica si queríamos que acabaran juntos. En cambio, la evolución de Chandler es más psicológica y vemos cómo es constante y lógica hasta el final. Porque vemos que Chandler aprende de sus errores y avanza, a diferencia de Ross, que se queda estancado y repite los mismos errores una y otra vez. Porque después de pasar toda la serie discutiendo de si estaban o no en un break, termina casándose apresuradamente solo para decir el nombre de Rachel en la boda, para después casarse otra vez con Rachel en Las Vegas, que ella se arrepintiera y después mentirle sobre si se habían divorciado. ¿Y todo para qué? Exacto, para nada. Solo para dañar la evolución de Rachel, porque todos sabemos cómo terminó. También vemos cómo Chandler es el sensato con su relación con Joey y en su relación con Mónica, y cómo equilibra y contrarresta la exageración de estos dos personajes. Sin embargo, no todo es perfecto con Chandler, porque a pesar de que analizando a los personajes podemos determinar que él es una pieza clave en esta serie, y aparte la trama nos enseña que es buen amigo y buena pareja, hay ciertos momentos en los que la trama y los personajes lo maltratan. Y como espectador esto es algo que puede llegar a molestar hasta el punto de hacer que odiemos a otros personajes. Bueno, no sé si odiar, pero ustedes me entienden. Pero de este maltrato a Chandler voy a poner un solo ejemplo. Mónica. Ya sea su vida con su ex porque le propuso casarse con él cuando paralelo a eso Chandler ya lo estaba haciendo, y que aparte recordemos que Chandler le temía el compromiso y lo estaba haciendo por ella, por el amor que le tenía. Seguido a esto, su manipulación a Chandler para que gastara todos sus ahorros en darle a ella la boda que siempre había soñado, e incluso coquetear con otros al frente de él, estando ya casados. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque me parece un poco injusto que la serie maltrate de esa forma a un personaje tan importante para ella y que solo lo haga con él. Pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Este maltrato hace que Chandler ya no sea el mejor o tu favorito? No, la verdad es que con o sin esto sigo considerando a Chandler como mi personaje favorito. Mi problema es que con esto puede parecer que queremos a Chandler solo porque es una víctima. Pero bueno, en resumen, me parece un personaje importantísimo porque junto con Rachel fueron los responsables de salvar la serie, y me parece el mejor porque es el único con una evolución real. Me parece increíble lo que hizo Matthew Perry con este personaje, y más aún cuando fuera de la pantalla él lo estaba pasando tan mal con sus problemas con la sustancia. Chandler me parece de verdad un personaje demasiado carismático y gracioso, al que le he agarrado mucho cariño, y lo que quise hacer con este video fue tratar de argumentar el por qué es mi favorito. Así que si estaban esperando el tecnicismo, la filosofía detrás del personaje o la teoría del color de por qué el bombillo es azul, lamento desilusionarlos. Pero me parece que este concepto un poco más personal y relajado también tiene lo suyo y se puede llegar a disfrutar. Así que sin más nada que agregar, espero que te haya gustado el video. Deja tu like y compártelo, que la verdad es que así me apoyas un montón. Nos estamos viendo aquí en La Zona.